Todos recordamos el primer llanto de un hijo. Ese estallido de vida que te cambia para siempre. Pero hay algo aún más estremecedor. Cuando, después de años de silencio, llega la primera palabra. En un parque andaluz, una millonaria observa a su niña de 7 años muda desde hace 3, y de pronto, un padre soltero se arrodilla, ofrece una mano abierta, y ocurre el milagro. ¿Cómo pudo un desconocido despertar una voz dormida? En esta historia no solo vas a emocionarte, vas a descubrir el poder de la presencia, la escucha que cura y el amor que reconstruye familia. Quédate. Quizá hoy aprendas una nueva forma de hablar y de oír. Olivia recordaba todas las terapias fallidas y las promesas vacías de los médicos. Pero algo, en el aire tibio de esa mañana, le decía que no sería un día más. Había conducido desde Madrid hasta el pueblo andaluz de su madre buscando una pausa. Menos correo, menos juntas, menos voces opinando sobre el silencio de su hija. En la empresa, todo obedecía a planes y métricas. En casa, hacía 3 años que ninguna estrategia servía. El parque central olía a azahar y agua fresca. La fuente repetía un murmullo que calmaba a los mayores y dejaba indiferentes a los niños. Bajo las jacarandas, los pétalos violetas dibujaban manchas de color sobre los bancos de hierro. Una pareja discutía si almorzar tortilla o salmorejo. En la terraza del bar, el camarero alineaba platillos y saludaba con un «Buenos días», que parecía de toda la vida. Olivia empujaba el columpio con suavidad, marcando un ritmo lento para no exigir a Lucía nada que la espantara. La niña miraba la arena como si fuese un mapa. Seguía los caminos invisibles que trazaban los granitos cuando el viento los movía. Desde el accidente sus miradas eran así, profundas y lejos de cualquier conversación. Olivia guardó el teléfono sin desbloquearlo. No quería resguardarse en ese refugio brillante donde todo se arregla con un correo. A su alrededor, la mañana era clara y limpia. El tobogán grande relucía con el sol. El pequeño, junto a la zona de arena, parecía más rápido solo por estar más caliente. Un abuelo dobló el periódico con parsimonia y soltó un comentario sobre la feria que se acercaba. Una niña ensayó unos pasos de sevillanas y su madre aplaudió con cariño. Todo sonaba a vida normal. A ella, sin embargo, la normalidad se le había vuelto un lugar de paso. Entonces escuchó una risa grave y otra más alta, de niño. Miró hacia el neumático colgante. Un hombre con sudadera azul gastada empujaba a un crío de zapatillas sucias y pelo desordenado. La risa del hombre, cálida, salió redonda. La del niño, limpia. Le devolvió a Olivia una punzada antigua de nostalgia. La de las tardes en las que Lucía cantaba sin miedo. Parpadeó para que no se le notara en la cara. No era el día para llorar. El columpio perdió impulso hasta quedar casi inmóvil. Lucía dejó de mirar la arena y alzó los ojos hacia la rueda. Ese pequeño gesto, el frunce leve del entrecejo, solía anunciar, antes, una pregunta. Olivia contuvo la respiración por pura costumbre, como si contener el aire pudiese retener también el instante. El hombre del neumático detuvo el juego. Posó las manos en los hombros del niño y le dijo algo en voz baja. Luego alzó la vista. No apartó los ojos al encontrarse con los de Olivia. Le sostuvo la mirada un segundo y asintió, con una cordialidad que no invadía. Ella respondió con un gesto mínimo, el que se da a los desconocidos que, sin saberlo, cruzan un límite invisible. El niño pidió agua. Juntos caminaron hasta el bebedero, se mojaron las manos, rieron de su propia torpeza. Regresaron despacio. Olivia lo siguió de reojo. No había prisa en el paso del hombre, sino esa paciencia que nace del cansancio y se educa con pérdidas. La chaqueta de Olivia crujió cuando cruzó los brazos. El anillo que casi nunca se quitaba le rozó el nudillo. Pensó en todas las salas de espera a las que había entrado con fe, y de las que había salido con una carpeta de ejercicios que nunca funcionaron. Un grupo de niños debatía qué tobogán era
solo para valientes. Lucía giró la cabeza hacia el pequeño, como si aquel rumor la llamara. Olivia se inclinó un poco, a la altura de su oreja. No dijo nada. Había aprendido que el exceso de palabras podía ser un muro más. El sol dibujó destellos en el metal. Y por un momento a Olivia le pareció ver la tarde entera como un puente delgado entre su vida de antes y algo que aún no sabía nombrar. El hombre volvió con el niño hasta la zona de columpios. Se detuvo a 2 pasos. Miró a Olivia con una pregunta muda. ¿Está bien si me acerco? Ella, sin pensarlo, inclinó la cabeza lo justo. No quería prometer ni prohibir. Quería, tal vez por primera vez en mucho tiempo, permitir. El niño se quedó detrás, expectante, con los cordones sueltos y la sonrisa abierta. La fuente marcó un compás de fondo, y desde la terraza llegó el tintinear de cucharillas contra porcelana. Las miradas de Olivia y Javier se cruzan. Él no aparta la vista como los demás, sino que sonríe con calidez. La sonrisa, pensó ella, tenía la forma de una puerta entreabierta. No apremiaba, invitaba. De fondo, el abuelo volvió a hablar de la feria. Alguien pidió 2 cafés y una ración de tortilla. Y un perro se acomodó a la sombra de un naranjo con un suspiro satisfecho. Olivia soltó el aire que no sabía que estaba reteniendo. El desconocido dio un paso más. No hacia la madre, sino hacia la niña, como si entendiera el orden correcto de las cosas. A Olivia le tembló un músculo en la mandíbula. Fue una sacudida mínima, pero la sintió. Pensó en todos los intentos bruscos que habían fracasado, en todas las manos que llegaron con la mejor intención y dejaron tras de sí una retirada dolorosa. En el gesto del hombre no había urgencia, había, más bien, una espera. Se colocó a la altura de Lucía. No hizo sombra sobre ella. No tomó el columpio. No ofreció su nombre. El niño respiró hondo, como quien se prepara para algo importante y sencillo a la vez. Olivia no movió un músculo. La luz cambió apenas, como si la mañana inclinara la lámpara. Javier se acerca con paso tranquilo. Mateo detrás, y se agacha frente a Lucía. ¡Hola! ¿Podemos saludarte? Lucía no respondió, hasta que la mano de Javier, abierta y paciente, quedó esperando junto a la suya. Olivia estaba a punto de intervenir, pero algo en la calma de ese desconocido le hizo detenerse. El parque parecía contener el aliento. La fuente siguió con su murmullo. Las jacarandas soltaron un par de pétalos violetas, y el sol, alto ya, puso un borde dorado en el columpio. «Mateo». Un paso atrás, observó con la seriedad de los niños cuando intuyen que ocurre algo importante. Olivia, rígida por dentro, dejó que el silencio hiciera sitio. Javier no dijo su nombre. Tampoco preguntó nada. Dejó la mano allí, palma arriba, sin urgencia, como si ofreciera un lugar donde posar una piedra. La niña miró esos dedos marcados, dudó, y finalmente posó la yema de los suyos. Apenas un contacto. El gesto bastó para que Olivia sintiera un clic en el pecho, un ruido pequeño como el de una puerta que cede. Javier inclinó un poco la cabeza, aprobando sin palabras, y levantó por un segundo la vista hacia la madre, pidiéndole con los ojos que le permitiera continuar. «¿Sabes?», dijo entonces, en voz baja. «Mi hijo me contó que el tobogán de allí es solo para valientes». Mateo asintió con entusiasmo, apretando los labios para no interrumpir. «Pero yo le he dicho», continuó Javier, casi en un susurro, «que he conocido a alguien más valiente todavía». Lucía frunció el ceño con ese gesto antiguo que en otro tiempo anunciaba una pregunta. No habló. La mano del hombre siguió presente, sin apretar, sin exigir nada. El viento movió una ristra de banderines en la terraza del bar, y un camarero pasó con 2 cafés diciendo, «Marchando. ¿Quieres saber cómo lo sé?», preguntó él. Y en el tono había un secreto compartido. La niña respiró por la nariz, una respiración que Olivia reconocía.
Así respiraba antes de atreverse. Javier acercó su dedo índice. Tocó apenas el borde de la barbilla de Lucía. Luego lo retiró y esperó. Esperó de verdad, con esa espera que sostiene y no empuja. Olivia apretó los dientes para no romper el hechizo con una frase de adulto. ¿Cómo? Salió de la boca de Lucía, pequeño y claro como una campanilla. Olivia sintió que el tiempo se desdoblaba. 3 años de silencio detrás, un hilo nuevo delante. Se llevó una mano al cuello, buscando aire. No lloró porque no quería mover nada que pudiera espantar esa voz. Mateo abrió los ojos, maravillado. Para él, la valentía acababa de tener sonido. Javier no celebró en alto. Sonrió con la alegría sobria de quien reconoce una victoria íntima. Porque los valientes no necesitan gritar, dijo muy despacio. Hablan cuando de verdad hace falta. Lucía siguió mirando su mano, como comprobando que el mundo no se había roto por haber hablado. Olivia notó un leve rubor en las mejillas de su hija, ese color que antes subía, cuando se emocionaba con una canción. Me llamo Javier, añadió al fin, sin moverse de la altura de la niña. Y él es Mateo. El chico levantó la mano en un saludo tímido. ¿Y tú? Preguntó Javier. No como un examen, sino como si ofreciera sitio para una palabra más. Hubo un silencio mínimo y entonces llegó, cuidadosa, la respuesta. Lucía. Olivia cerró los ojos un segundo. El nombre tantas veces dicho por otros. Nunca por ella, ahora volvía a casa desde la boca pequeña a la que pertenecía. Encantado. Lucía, respondió Javier. Y la sonrisa le vació las arrugas de preocupación del entrecejo. Te voy a contar un secreto del parque. Se inclinó un poco hacia el lado, señalando con el mentón. El mejor tobogán no es el grande. Es el chiquito que está detrás del arenero. Parece menos, pero el sol lo calienta. Y corre más. Mateo dio un saltito. Es verdad, dijo. Y se tapó la boca, como si hubiese roto un pacto de silencio. La niña miró hacia donde él señalaba. Olivia siguió el movimiento con el corazón en los talones. No hubo prisa. Javier no tendió la mano para tirar de ella, ni Mateo la arrastró con la impaciencia de los niños. Caminaron juntos, Lucía marcando el paso, y los otros dos acompañando como quien camina al lado de alguien que está aprendiendo de nuevo a pisar el mundo. Al pasar junto a Olivia, Javier la miró rápido, preguntando con los ojos si estaba bien. Ella asintió. Y esa afirmación fue, a su manera, un sí a muchas otras cosas. Bordearon la caja de arena. 2 pequeños construían un castillo que se rendía una y otra vez ante el cubo mojado. Su padre bromeó con un «Ya llegará la marea». En el tobogán pequeño, el metal brillaba menos que en el grande. Se notaba tibio al tacto, más amable. Mateo subió primero para enseñar el camino y se lanzó con un grito breve. Lucía se quedó arriba, mirando el horizonte de los árboles. Javier no subió. Se quedó abajo, a la salida, con las palmas abiertas. No por si caía, sino para que supiera que habría mano cerca. La niña se dejó deslizar. Llegó al final con un golpe de arena en las zapatillas y por primera vez en mucho tiempo, con una sonrisa que no pedía permiso. Mateo levantó el pulgar y se dejó caer a su lado, riendo. Olivia, desde la distancia, apretó los labios contra una risa llana que tenía 3 años esperando. No fue carcajada. Fue el sonido limpio de algo que se afloja. Regresaron a los columpios. Lucía se acomodó en uno, todavía con el calor del tobogán en las manos. Olivia estaba de pie cerca, sin querer romper la escena, con el bolso colgando de un brazo. Javier se acercó un poco para que la voz no se perdiera. Tiene muchas cosas que decir, murmuró, como si confiara un secreto a la madre. Solo necesita que se lo pregunten de la manera correcta. Olivia tragó saliva. ¿Cómo lo has hecho?
Él bajó la vista a sus manos, como quien mira un oficio viejo. A veces solo hay que escuchar hasta que el otro quiere contestar, respondió. Los niños saben quién es seguro. Mateo soltó una risa al hacerse un bigote de arena con el dorso de la mano y Lucía lo imitó, como si acabara de recordar la mecánica de la broma. Olivia tuvo que llevarse los dedos al puente de la nariz. No por tristeza, sino para mantener juntas las piezas de una emoción demasiado grande para sostenerla con los hombros. La camarera de la terraza llamó un ¿Alguien había pedido 2 cortados? ¿Y el aroma a café? Cruzó la plaza. Un abuelo dejó caer un par de monedas de propina en el platillo con ese tintineo que suena a costumbre. El mundo seguía girando, pero ahora acompañaba. Javier, todavía a la altura de Lucía, levantó ligeramente la cabeza y, sin grandilocuencias, selló el momento con una frase que no pesaba, que cabía perfecta en el hueco que ella había abierto. Javier sonríe. Los valientes no siempre son los más ruidosos. Hablan cuando importa. Lucía le mira, intrigada. No puedo dejar que se vaya, pensó Olivia, aún temblando por lo que acababa de escuchar. El eco de la voz de Lucía seguía latiendo en sus oídos, más fuerte que el bullicio del parque. Recordó todas las veces que médicos y terapeutas habían fallado, cada cita a la que había acudido con una esperanza que se desmoronaba al salir. Y sin embargo, ese hombre en apenas unos minutos había logrado lo imposible. No quería que el momento se diluyera en la rutina de la tarde, ni que Javier y Mateo se perdieran entre las calles del pueblo sin dejar rastro. Se acercó, todavía midiendo cada paso, y con una sonrisa que intentaba no parecer urgida le propuso: ¿Y si tomamos algo? Invito yo. Javier dudó apenas, como si calibrara si debía aceptar. Mateo miró a su padre con ojos de «di que sí», y Lucía, para sorpresa de Olivia, apretó un poco los labios, como quien quiere que la respuesta sea afirmativa. «Bueno», concedió él. «Hay un bar de tapas en la esquina que hace buena tortilla». «Perfecto», respondió Olivia. «Vamos». El bar estaba en una esquina adoquinada, con toldos a rayas y 2 mesas libres en la terraza. Dentro, el aire olía a tortilla de patatas recién hecha, a café molido y a pan tostado. Un camarero saludó con un «buenas tardes» y les indicó una mesa de madera junto a la ventana. En una esquina, una radio vieja susurraba sevillanas suaves. Las paredes lucían fotos en blanco y negro de la feria, carteles de corridas antiguas y un par de abanicos colgados como adorno. Mateo y Lucía se sentaron juntos, no frente a frente, inclinándose para contarse algo en voz baja. Olivia los miraba de reojo, sorprendida por la naturalidad con que su hija se acercaba a ese niño casi desconocido. Pidieron tortilla, croquetas y un par de refrescos para los pequeños. Javier pidió un café solo y Olivia un cortado. Mientras el camarero anotaba, Olivia notó un destello en la muñeca de Javier. Una pulsera de plata, fina, con un pequeño grabado. Lucía. Su respiración se cortó un segundo. Era idéntica a la que ella misma había mandado hacer hace años, cuando cerró la mano sobre la servilleta, tratando de disimular el sobresalto. ¿Coincidencia? ¿Un simple nombre repetido? No quiso precipitarse. «Bonita pulsera», comentó, buscando sonar casual. Javier bajó la mirada. Pasó el pulgar sobre el metal. «Fue un regalo de alguien especial. Hace mucho tiempo», dijo, y cambió de tema. «¿Siempre vivís aquí?» «No. En Madrid. Estamos de visita y... bueno». Intentando cambiar un poco de aire. Las tapas llegaron y por un rato la conversación se centró en la comida. Mateo enseñó a Lucía a hacer barquitos con pan y croqueta. Ella se rió, y la risa, aunque pequeña, tenía un sonido que Olivia llevaba años sin escuchar. Entre bocado y bocado, Javier contó anécdotas de su hijo, cómo aprendió a montar en bici,
y cómo se empeñó en plantar tomates en el balcón. Fuera, el sol empezaba a inclinarse, tiñendo de ámbar las fachadas. La camarera dejó la cuenta en un platillo. Javier sacó unas monedas y las dejó con gesto natural. Ese tip que en los pueblos se da sin pensar. Olivia lo observó mientras lo hacía, consciente de que en apenas una hora ese hombre se había colado en un rincón íntimo de su vida. Lucía y Mateo seguían compartiendo un vaso de agua, como si el mundo se hubiera reducido a ese momento. Olivia decidió no presionar más. Guardó sus preguntas para otro instante, uno en el que las respuestas no asustaran a nadie. Afuera, las campanas de la iglesia empezaron a tocar para la misa de la tarde. Una pregunta ardía en sus labios, pero decidió esperar. Afuera, las campanas de la iglesia anuncian la misa de la tarde. El sol de la tarde bañaba el parque cuando Lucía, por primera vez, corrió hacia alguien que no era su madre. La luz caía oblicua, dorando los bordes de los columpios y alargando las sombras sobre la arena tibia. Mateo, con el balón de goma bajo el brazo, lanzó una invitación simple. ¿Jugamos? Lucía lo siguió con un trotecito torpe y alegre, como si cada paso fuese una palabra recién aprendida. Olivia caminó detrás de ellos, sin interponerse, sosteniendo el bolso como quien sostiene el hilo de una cometa que al fin se eleva. La imagen del brazalete no dejaba en paz a Olivia. Algo en su interior le decía que ese hombre y su hija estaban unidos por más de lo que parecía. Cada vez que Javier levantaba el brazo para indicar una dirección o para aplaudir la ocurrencia de los niños, el destello de la plata le pinchaba los ojos. Lucía, grabado en pequeño. ¿Cuántas Lucías habría en el mundo? Muchas, se dijo, pero no como la suya. El parque estaba lleno de esa vida lenta de las tardes andaluzas. Desde un puesto cercano llegaba el olor a churros y azúcar. En la terraza del bar, la camarera apilaba platillos, mientras un transistor dejaba caer coplas viejas. Javier y Olivia se quedaron a medio camino entre los juegos y la fuente. Él, con las manos en los bolsillos, vigilaba sin invadir. Ella, con los dedos entrelazados, aprendía a no dirigirlo todo. Mateo empujó a Lucía con suavidad hacia el tobogán pequeño. Tú primero. Ella subió los peldaños mirando a Javier de reojo. Él inclinó la cabeza y, sin decir palabra, le ofreció esa calma suya que sostenía mejor que cualquier barandilla. Lucía se lanzó y aterrizó con una risita sorprendidamente alta. A Olivia se le escapó un suspiro. En otra época le habría pedido que no se ensuciara las zapatillas. Hoy le habría comprado otras, solo por oír esa risa otra vez. Un par de niños mayores se acercaron con esa curiosidad torpe de quien no sabe medir sus bromas. ¿Y tú por qué no hablas?, soltó uno, en tono fanfarrón. El otro imitó una voz hecha de frases sueltas, mal pegadas, y ambos rieron con esa risa que no mira alrededor. Lucía se encogió como una hoja al viento. Mateo dio un paso adelante, pequeño pero firme. Déjala en paz. La escena duró un segundo largo, el suficiente para que Olivia sintiera el impulso de intervenir. Pero Javier ya estaba en movimiento. No corrió ni levantó la voz. Caminó hasta ponerse a la altura de los niños, con el sol en la espalda y la sombra a sus pies. Aquí se juega con respeto, dijo, sin dureza pero sin margen. Uno de los chicos replicó con un «Solo era broma». El otro evitó la mirada. Javier no añadió nada. Se volvió hacia Lucía y se agachó. De nuevo a su altura, como si todas las conversaciones importantes se dieran a ras del mundo. Estiró una mano abierta, la misma que había esperado por la mañana. ¿Estás bien?, preguntó. Bajito, solo para ella. Lucía tragó saliva. Miró la mano. Miró el rostro de Javier. Y todo lo que estuvo congelado 3 años se aflojó un poco más. Entonces ocurrió. Sin pensarlo, con la urgencia de lo verdadero, se lanzó hacia él y se aferró a su cuello. «Papá», exclamó.
y la palabra resonó más fuerte que las campanas de la iglesia cuando marcan la hora. Olivia se quedó inmóvil. El mundo, sin embargo, siguió. Una bicicleta pasó despacio haciendo sonar el timbre. Un perro reclamó su pelota con un ladrido breve. La camarera dejó 2 cafés en una mesa. Y el tintineo de las cucharillas sonó como una confirmación. «Papá». Otra vez. Más bajito. Ya no grito, sino certeza. Javier apretó los labios, como si contuviera una marejada, y la abrazó con cuidado, sin apretar demasiado, sosteniendo más que sujetando. Mateo miró a su padre, y en lugar de preguntar, sonrió como si siempre lo hubiese sabido. Olivia dio un paso, luego otro, hasta quedar a 1 metro de ellos. No sintió celos ni una derrota secreta, como habría temido. Sintió, con toda la sorpresa del mundo, alivio. La palabra que no se atrevía a decirse a sí misma familia empezó a tener contornos. Vio el brazalete otra vez y, por primera vez, no la pinchó, la llamó. Una brisa leve movió los banderines y bajó 1 grado la temperatura, como si el día quisiera hacer sitio a lo nuevo. «Lucía», dijo Olivia, y la niña giró sin soltarse del cuello de Javier. «Estoy aquí», añadió, por si hacía falta. Javier levantó la mirada hacia ella. En sus ojos había gratitud. Sí, pero también una pregunta enorme. Olivia supo entonces que vendrían conversaciones difíciles, explicaciones. Quizá papeles y plazos. Pensó en su empresa, en su agenda, en los planes que había protegido como un fuerte. Pensó, sobre todo, en la voz de su hija naciendo y en la forma en que había dicho «papá». Un balón rodó hasta sus pies y Mateo corrió a recogerlo. «¿Jugamos los 4?» propuso. Natural, como si ya fueran equipo desde siempre. Nadie contestó de inmediato. Bastó con que Lucía asintiera, aún aferrada a Javier, y que Olivia inclinara la cabeza con una sonrisa que tenía más de paz que de aprobación. El sol se puso un tono miel, las sombras se redondearon, y el parque entero pareció guardar silencio 1 segundo. Solamente para ellos. Javier también parece impactado. Y mira a Olivia con una mezcla de preguntas y miedo. Esa noche, Olivia apenas pudo dormir. La imagen del brazalete brillaba en su mente como un secreto pidiendo salir. Recordaba a aquel joven soldado al que amó fugazmente antes de que se marchara sin dejar rastro. Había apartes que nunca contó a nadie. Una despedida sin promesas. Una carta que no llegó. Un número que dejó de existir. Ahora, con la palabra papá todavía encendida en el pecho, todas esas piezas parecían buscarse entre sí. Quedaron en el bar de tapas más tranquilo, casi al anochecer. Las luces cálidas encendían reflejos de miel en las botellas. En la calle, una guitarra punteaba unas notas que parecían venir del verano. La camarera les preparó una mesa al fondo, cerca de la pared de ladrillo visto. Mateo y Lucía ocuparon la de al lado con un cuaderno y ceras. La camarera les dibujó una rayuela en una hoja y prometió un helado si la completaban sin pisar las líneas. Olivia agradeció el detalle con una sonrisa y un «gracias guapa» que le salió sin pensar, como quien vuelve a una lengua que no se olvida. Pidieron tortilla, un par de montaditos y 2 copas pequeñas de vino de Jerez. Javier pidió agua para él y un café solo más tarde. Olivia carraspeó, buscando la entrada menos torpe para aquello que ardía en la garganta. Cuando el camarero dejó las tapas y se alejó, señaló con suavidad la muñeca de Javier. «Esa pulsera, ¿desde cuándo la llevas?» Él bajó la mirada. Pasó el pulgar por el metal, como si leyera un relieve que solo sus dedos conocían. «Desde antes de irme a Afganistán», dijo. «Me la regaló alguien, cuando todavía no sabía cuánto tiempo estaría fuera». Olivia sostuvo la respiración 1 segundo. «Se llama Lucía», observó, con un tono que quiso neutro, y le salió tembloroso. «Sí,
Asintió. Entonces no entendía por qué me la daba con ese nombre. Decía que le traía suerte, que le gustaba la música del nombre. Yo me la puse y no me la quité. El sonido de las cucharillas en la barra marcó un compás. Olivia se atrevió a mirar de reojo a su hija, que dibujaba un sol con Mateo y contaba rayas con los dedos. Dio un sorbo corto al jerez. Empezó. Y tragó. Poco después de que tú te fueras, me enteré de que estaba embarazada. Busqué. No supe cómo encontrarte. Me mudé. Cambié de trabajo. Y un día ya no hubo más pistas. Javier se quedó en silencio. El murmullo del bar siguió, leve. Como si todo el local supiera quedarse a una distancia respetuosa. Tomó el vaso de agua con ambas manos. A mí me estalló el mundo, dijo por fin. No solo la bomba. Hubo una emboscada. Perdimos a un compañero. A mí me sacaron de allí a tirones. Y, a la vuelta, el ruido de cualquier cosa me partía en dos. El hospital, la rehabilitación, y mucho hueco en medio. No tenía nada que ofrecer, ni orden, ni trabajo, ni siquiera sueño por las noches. Olivia asintió despacio, con un dolor que no era solo suyo. No te juzgo, dijo. Solo no supe. Y ahora estoy aquí. Y mi hija te llama papá, como si esa palabra hubiese estado esperándote. Javier dejó la pulsera sobre la mesa, entre los dos, como quien deposita una verdad que pesa. A veces pensé que aquella persona que me la dio me había hecho una broma, confesó, casi con una sonrisa avergonzada. Otras, que quizá era una forma de no olvidarme de lo que fui antes. No fue una broma, susurró Olivia. Yo te la regalé, y la elegí con ese nombre. Entre ambos se abrió un silencio limpio. No era hostil. Era el hueco exacto para que encajara la evidencia. Olivia apoyó la yema de los dedos en el borde de la mesa. Javier apretó la pulsera con los suyos. En la mesa de al lado, Mateo contaba. 1, 2, 3. Y Lucía, con la lengua entre los dientes, coloreaba sin salirse del sol. Entonces, dijo él. Y no terminó la frase. Sí, respondió ella. Sin rodeos. Creo que nuestra Lucía es tu Lucía. Javier soltó aire por la nariz, como si el cuerpo estuviera aprendiendo a aceptar oxígeno. Masticó el pensamiento, miró a la niña. Volvió a mirar a Olivia. No sé por dónde empezar, admitió. 7 años no entran en un bolso, no concedió Olivia. Pero podemos empezar por el principio que sí tenemos. Estar aquí. Y hablar. Y hacerlo bien. La camarera se acercó con 2 copitas nuevas de jerez. Cortesía de la casa. Por esas sonrisas de la peque. Dijo. Olivia y Javier brindaron sin chocar fuerte. Apenas un toque que sonó a pacto. Tendremos que ver papeles, añadió Olivia, atando hilos con su lado práctico. No para alejarnos, sino para ordenar las cosas. El colegio, los apellidos, lo que haga falta. Y despacio con Lucía. Que el vínculo no se rompa por prisa. Javier asintió con una gratitud honda. Tengo miedo, admitió. Me aterra haberme perdido sus primeros años. Y fallar ahora. A mí me asusta ceder control, confesó ella. He vivido defendiendo cada minuto. Y ahora quisiera aprender a compartirlo. Por ella, de la calle llegó un acorde mayor de guitarra que sonó a buen presagio. Mateo levantó la hoja de la rayuela. La camarera aplaudió con teatro. Y, fiel a su palabra, sacó 2 helados pequeños. Lucía miró a Javier como pidiendo permiso para reír. Él, con los ojos húmedos, asintió. La niña sonrió. Y a Olivia se le aflojaron los hombros. No vamos a resolver todo hoy, dijo ella, con la serenidad de quien firma un acuerdo consigo misma. Pero si tú quieres, podemos ir paso a paso. Javier tragó.
Miró el brazalete y luego a la niña, que ya se había manchado la nariz de vainilla. El bar olía a pan tostado y a promesa. Javier mira hacia Lucía, que ríe con Mateo, y susurra: «No sé si estoy preparado, pero quiero intentarlo». Un mes después, el aire vibraba con música, luces y risas. La feria de abril había llegado. La portada iluminada dibujaba un arco de bienvenida. Y, bajo los farolillos, la gente caminaba como si cada paso llevara compás. El albero crujía bajo los zapatos. Las casetas abrían cortinas a rayas. Y el olor a pescadito frito se mezclaba con el dulzor del algodón de azúcar. Olivia avanzaba despacio, tomada del brazo de Lucía. A su lado, Javier y Mateo hacían de escolta improvisada, cuidando de que la niña no tropezara entre volantes y cordones sueltos. El pueblo entero parecía haberse vestido de alegría, y el violín de una orquesta en miniatura se colaba por todos los huecos, igual que la luz. Desde aquella conversación, Javier había pasado más tiempo con Lucía, ganándose poco a poco su confianza y afecto. No hubo atajos ni promesas grandes. Paseos cortos, preguntas sencillas, silencios que no exigían resultados. Olivia observaba a veces desde el umbral de la puerta cómo la niña le enseñaba a Javier sus cuadernos de dibujo o le pedía una historia corta antes de dormir. También hubo papeles, citas en el ayuntamiento, firmas prudentes, una abogada amiga que sugirió ir por fases, sin empujar la maquinaria por encima del ritmo de la niña. Nadie habló deprisa. Todos hablaron de presencia. Entraron a la primera caseta con una mezcla de timidez y curiosidad. Un camarero joven saludó con un «Buenas noches, familia», y la palabra cayó en la mesa con el peso exacto de lo que eran. Pidieron una ración de pescadito, tortilla, aceitunas aliñadas y 4 refrescos. Olivia, por primera vez en mucho tiempo, dejó el móvil apagado sin sentir que traicionaba a nadie. Javier probó el rebujito y sonrió, sorprendido por la frescura. Dejó un par de monedas de propina en el platillo, hábito que hacía sin pensar. Mateo, serio como un maestro de ceremonias, anunció que esa noche enseñaría a Lucía a palmear por sevillanas, pero de principiantes. Cuando la banda arrancó con unos primeros compases, Lucía pegó un pequeño salto en la silla. Olivia miró a Javier y él le cedió, con un gesto, el papel del inicio. Madre e hija juntas dieron las primeras palmas torpes. 1 y 2. 1 y 2. Mateo, con la autoridad de los 8 años, marcó un ahora que sirvió de puente. Y Javier se levantó ofreciendo la mano a Olivia. Bailaron como quien aprende a pronunciar una palabra nueva. Despacio, con cuidado, pero sin miedo a reírse si salía torcida. A cada vuelta, la niña parecía ganar 1 centímetro de confianza. A cada cruce de mirada, Olivia reconocía en Javier un hombre entero, ya no hecho de huecos. Después del primer intento vino el juego. Mateo enseñó a Lucía a chocar palmas como en secreto, y ella, que solía mirar el suelo, empezó a levantar la vista para no perder la señal. Javier la animaba con frases cortas que no imponían, y Olivia se descubrió improvisando pequeñas bromas que la niña celebraba con risa abierta. En un momento se apagaron las luces de la caseta y 100 bombillitas volvieron a encenderse a la vez. El «oh» de Lucía fue un hilo de voz limpio, la cuerda exacta de una guitarra afinada. Entre plato y plato, Javier agradeció a Olivia, bajito, la oportunidad en la empresa. No un puesto de escaparate, sino uno de verdad. Formar a terapeutas en escucha y paciencia, acompañar sesiones piloto. Convertir en método ese tacto suyo que había nacido de pérdidas. Olivia, que durante años había medido su valor en objetivos y balances, habló de otro tipo de éxito. Niños que vuelven a cantar, padres que aprenden a esperar, profesionales que dejan hueco al silencio sin huir de él. Brindaron con vasos pequeños, sin estruendo. Y la camarera, al ver a la niña palmeando con Mateo,
dejó sobre la mesa 2 piononos, invitación de la casa. Cerca de la medianoche, salieron a la calle como quien vuelve de una película buena. La portada seguía encendida. Una niña con traje rojo giró sobre sí misma y las flores del moño se le quedaron ladeadas. Javier cargó a Lucía un tramo para esquivar un charco, y a Olivia le bastó ese gesto para confirmar que la vida cuando quiere sabe unir piezas con una calma que ningún plan alcanza. Se cruzaron con la abogada amiga, que saludó con naturalidad y se despidió con un «Mañana os llamo, pero bailad hoy». En otra caseta, una pareja mayor invitó a todos a unirse. Olivia dudó un segundo. Y fue Lucía quien tiró de su mano con ese tirón pequeño que en otros tiempos habría sido imposible. Javier guiñó a Mateo, que adoptó pose de experto. La música, esta vez, entró como un río claro. El miedo se quedó fuera, no por decreto, sino por cansancio. Adentro, la conversación entre palmas y pasos decía lo que las palabras grandes a veces estropean. Aquí estamos. A mitad del segundo tema, Lucía se soltó de Olivia y dio 2 palmadas seguras. Mateo las siguió con una vuelta medio inventada. Javier marcó el compás con una sonrisa lenta, y Olivia, sin darse cuenta, dejó que su cuerpo obedeciera a un ritmo que no venía de la agenda ni del reloj. Al terminar, aplaudieron sin exagerar y rieron con la risa limpia de los que, después de mucho, han encontrado sitio en una mesa que los espera. Salieron a tomar air. El albero se pegaba un poco a las suelas, y la noche tenía esa temperatura perfecta que hace olvidar chaquetas. Lucía pidió una foto todos juntos. Un hombre amable se ofreció a tomarla y, al devolver el móvil, dijo: «¡Qué bonita familia!», como quien comenta el cielo despejado. Olivia guardó la imagen sin revisarla, confiada en que, cualquiera que fuera, le serviría para volver a ese latido. En un puesto cercano compraron 4 churros. El azúcar en los labios de los niños fue un detalle de fiesta que se quedaría pegado a la memoria. Volvieron a entrar a la caseta porque sonó una sevillana conocida. No hicieron planes ni discursos. Se levantaron los 4. Se miraron sin prisa y, como si hubieran ensayado toda la vida, ocuparon un trocito de albero. Los 4 bailan sevillanas improvisadas en una caseta, riendo juntos. Cuando terminó la música, el aplauso fue breve y sincero. Alguien gritó: «¡Otra!». Y Mateo, en valiente, prometió volver el año siguiente con pasos nuevos. De regreso a casa, la feria quedó detrás como una constelación en la que ya sabían leer. Lucía iba entre ambos, alternando manos como quien reparte tesoros. Olivia no pensó en correos pendientes ni en informes. Pensó en desayunos sin prisas, en parques por la tarde, en papeles que se firman a su debido tiempo. Miró a Javier, que cargaba el abrigo de Mateo, y tarareaba la melodía que aún flotaba en el aire. Olivia piensa: hace un mes no tenía voz, y ahora canta con su padre. Bajo las luces templadas de la feria, cuando el albero ya no ardía, y las palmas seguían marcando un compás tranquilo, quedó flotando la estampa más sencilla. 4 personas que no sabían que eran familia aprendiendo a caminar juntas. Y una niña que, tras años de silencio, se atrevía a pedir otra vuelta de música sin que le temblara la voz. No hizo falta anunciarlo en grande. Porque la vida, cuando encuentra su hondura, habla despacio y se entiende igual. Si esta historia te acompañó, déjanos un 1 en los comentarios. Si no te llegó o quieres sugerir algo, deja un 0 y cuéntanos por qué. A veces la mejor conversación empieza con un número pequeño y mucho corazón. De todo lo vivido queda un hilo claro. El amor que repara no necesita decorado, solo presencia. Pedir perdón a lo pasado y atreverse a cuidarse unos a otros abre puertas que ni la ciencia ni el dinero encuentran. La bondad sin condiciones puede alterar un destino,
Cualquiera merece ser amado y tener un hogar. La humanidad vale más que el cargo o el saldo. Cuando alguien recibe una oportunidad verdadera, su luz no tarda en encenderse. Y la felicidad suele llegar cuando empezamos a vivir por alguien más. Como un farol encendido en el balcón durante la madrugada, un gesto de ternura, una mano abierta. Una pregunta a tiempo puede guiarnos en los pasillos más oscuros de la vida cotidiana. Tal vez hoy quien escucha sea abuelo o abuela, y reconozca en esta historia una fotografía antigua que por fin tiene nombres. Quizá alguien recuerde a un niño callado del barrio, a un vecino que volvió herido y aprendió a empezar de nuevo, o a una madre que dejó de medir sus días en reuniones y empezó a contarlos en meriendas y paseos. No hay edad para ese descubrimiento. Reparar lo que fuimos es plantar sombra para los que vienen, y convertir la casa en un sitio donde el pan sabe mejor porque se parte en compañía. Tomemos un momento para pensar en lo que nos toca de cerca. ¿A quién podríamos ofrecerle hoy ese lugar seguro que no juzga, que espera, que pregunta con suavidad? Si esta historia te ha rozado el alma, comparte el relato con quien lo necesite. O, si te apetece, suscríbete para seguir escuchando historias que sostienen. A veces lo único imprescindible es recordar esta imagen. Una plaza tranquila, una niña que vuelve a reír, y dos adultos que aprenden a bailar sin mirar el reloj, porque en ese compás, humilde y firme, la vida encuentra su hogar.